Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteconecta, donde vamos a tratar un tema, yo creo que de la más candente actualidad. Para ello, como siempre, pues acompañado por tan gratos amigos ya, que bueno, yo creo que ya nos vamos conociendo todos, pero como siempre vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos pues desde La Rioja, vamos a empezar hoy por Logroño, donde tenemos a Alberto Sal. Hola Alberto, Muy buenas, ¿qué José. tal? ¿Todo por ¿Todo ahí? bien? Todo Bien. bien. Por la zona de Galicia, en el noroeste de España, tenemos a María Benítez desde Ourense. Hola María. Hola. Hola. Con ese fondo siempre también acompañada, ¿cómo estás? Sí, mis amigos están ahí. ¿Cada vez hay más o...? Están cambiando porque cada uno quiere tener su propio sitio en pantalla. Y su protagonismo, claro, es normal. A todos nos gusta salir. Es como cuando te hacen las entrevistas estas en la calle, en los programas de informativos y demás, que aparece la gente por detrás. Sí, Pues igual le pasa a los peluches de María. sí, se turnan, es así. Sí, y por último, pero no menos importante, no nos habíamos olvidado de ti, Yolanda, desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, yo pensaba que estábamos en un programa del tiempo, ¿no? Cuando has empezado desde La Rioja, desde el noroeste de la península, y te ha faltado decir, y desde el sur, desde el sitio con los atardeceres más bonitos y los anocheceres más bonitos de España. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Además, un sitio privilegiado porque podéis ver amanecer y podéis ver anochecer desde la playa, Hola. en los dos puntos de Hombre, Cádiz. más bien vemos atardecer, más bien. Lo que pasa es que ya sabéis que Cádiz es como una isla, está rodeada de agua por todas partes, como una península, pequeña península. Por eso digo que también cuando amanece se ve agua, ¿no? O sea, sale el sol. Nosotros vemos agua por todas partes, hijo Por todos mío. lados. Por todas partes, menos por un pequeño istmo que nos une a la península. Y por ese último, puente... pero no menos importante, ¿no? Desde Montijo. Y bueno, ¿verdad? Sí, siempre me quedo para el final. A veces se me olvida, como yo me conozco ya, pero desde Montijo un saludo, José Antonio Teodoro, para todos los que nos estéis viendo, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube o también a través de Onda Cádiz. Como digo siempre, también tenéis nuestro perfil de Twitter, nuestro @biblioteconecta, donde podéis seguirnos y comentar con nosotros pues todo lo que acontece en este programa y en anteriores y posteriores. Hacernos sugerencias, cualquier cosa, estamos atentos. Y hoy, bueno, pues la verdad es que podía haber hecho las presentaciones quizás como si hubiera sido un combate de boxeo. No sé, haber dicho, pues en el rincón, en un rincón, tenemos a Yolanda y yo mismo, porque representamos la tradición de las bibliotecas del siglo XX. Y en otro rincón podemos poner a Alberto y María, que representan estas bibliotecas del siglo XXI, la vanguardia de las bibliotecas. Porque hoy vamos a hablar precisamente eso, sobre tradición y vanguardia en nuestras bibliotecas. Quizás no sea tan así, ¿no, Yolanda? Hombre, yo te he dejado hablar por aquello de que nunca te dejamos, y entonces he dicho, y mira, que hable José un ratito. En relación a lo que estás diciendo, hombre, es cierto que en los últimos 20 años el mundo de las bibliotecas ha cambiado tanto que cualquier persona que lleve más de 3 trienios, más de 4 trienios en una biblioteca le ha dado tiempo de ver ese cambio de la tradición que tú llamas a la vanguardia, o de lo que a mí me gusta llamar del deseo y la realidad, o de la realidad y el deseo, ¿no? Por aquello de hacerle también un guiño a Cernuda, que en esta semana además celebrábamos su efeméride. Es verdad que hemos cambiado mucho y es verdad que las nuevas generaciones a lo mejor no conocen cómo era el trabajo de las bibliotecas, pero el problema no es si se conoce o no se conoce por los bibliotecarios, sino el problema es si se conoce o no se conoce por la sociedad y fundamentalmente por quienes mantienen las bibliotecas públicas, ¿no? Porque no sé si sabéis, pero las bibliotecas nunca están en las agendas de los políticos, ni nunca están en las agendas gubernamentales, ni ahora ni hace 20 años. Bueno, eso es algo con lo que hemos Hay tenido que cosas que no luchar cambian, ¿no? siempre y remar contra corriente, ¿no, Alberto? Perdona, que no te he entendido de la pregunta.
No, solo No, decía que eso, de pensé que que estaba... hay cosas que no cambian, que pueden cambiar muchas cosas, aparecer muchas innovaciones, muchas nuevas propuestas para darle una vuelta al concepto, ¿no? Porque yo creo que es algo, vaya, hasta donde llego yo, que yo hace 20 años estaba, pues como decía el otro día, viendo Dragon Ball tapadito con mi mantita a las 7 de la mañana para ir al cole. O sea, que mi experiencia en las bibliotecas es bastante limitada, ¿no? Trabajando en ellas, no como usuario. La juventud Pero, se pasa, ¿eh, Alberto? No te hombre, claro. preocupes, que eso se pasa. No, hombre, estoy seguro. Es Sí, la por enfermedad, eso, ¿no? que por eso Ya la pasé. me refería yo por eso a que Yolanda y yo podemos representar un poco la tradición, Sí, porque igual en este primer bloque sobre todo, en el que queremos hablar, pues cómo eran las bibliotecas, cómo las recordamos, o cómo se trabajaba en ellas, pues igual Yolanda y yo sí que podemos hablar más por nuestra experiencia, y sí que nosotros hemos ido viviendo esta transformación porque, bueno, curiosamente, antes de empezar estábamos hablando de los catálogos de fichas, de los préstamos con fichas, manual y demás. Claro que vosotros, por ejemplo, ese tipo de trabajo no lo habéis llegado a conocer. yo creo, yo creo, o sea, por terminar un poco lo que estaba diciendo ahí de que hay cosas que no cambian, lo que yo creo ahí después de, pues yo qué sé, vas leyendo cosas, lo que estudias, tal, de como que siempre, o desde hace un tiempo, como que desde hace un montón de años, las bibliotecas siempre tienen que estar justificando como su existencia, ¿no? Tienen que encontrar ahí un motivo para tener un valor en la sociedad. Entonces, ya por eso haya que estar constantemente sacando ideas nuevas, propuestas, innovaciones, nuevos servicios y tal para, no sé, decirle a los usuarios, sí, estamos aquí por algo, ¿no? Porque estamos evolucionando a medida que evoluciona la sociedad. Que eso a veces tiene cosas buenas y malas. No sé qué opináis vosotros. Hombre, yo creo que María, siempre no hay que quedarse estancado, siempre hay que evolucionar, pero sí que quizá hay un poco de presión, ¿no te parece, Yolanda? Tienes que ir más allá, pero constante, como muy, un poco agobiante a veces. mira, yo creo que Alberto ha dado la clave, ¿no? Las bibliotecas parece que tenemos que estar siempre justificando nuestra existencia, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde no hay una cultura bibliotecaria, donde no hay una educación bibliotecaria, donde la gente realmente no sabe para qué sirve una biblioteca y donde, si os dais cuenta, hasta cuando se hace el proyecto para una nueva biblioteca nadie cuenta con los bibliotecarios. El arquitecto de turno hace su biblioteca, alea, y ya está. Yo siempre pregunto si cuando hacen un hospital tampoco cuentan con personal sanitario para diseñarlo o le ponen simplemente camas de IKEA, ¿no? Por poner un ejemplo. Estamos siempre justificando nuestra existencia cuando además damos un servicio que muy pocas instituciones culturales dan. O sea, esto uno lo piensa en los países anglosajones o en los países nórdicos y ve clarísimamente la diferencia. En los países nórdicos, en los países anglosajones, la evolución de las bibliotecas ha sido un proceso natural. En el caso nuestro es un proceso muchas veces impuesto o impostado por nosotros mismos, que tenemos que estar todo el día diciendo, oye, que estamos aquí, que los bibliotecarios hacemos esto, que los bibliotecarios hacemos lo otro. Y es que, desgraciadamente, las bibliotecas y los bibliotecarios no dan voto. Y entonces, al no dar voto, somos siempre los grandes olvidados dentro de los presupuestos, dentro de las políticas culturales. Y yo creo que un poco por eso es por lo que nos empeñamos, muchas veces contracorriente, en hacer nuevos servicios, nuevas instalaciones, o sea, nuevas tecnologías, lo queremos llevar todo, redes sociales, y a veces me parece que olvidamos cuál es la esencia bibliotecaria, ¿no? Yo iba un Estoy poco por ahí. totalmente de acuerdo. Sí. Un poco por ahí de que a veces nos calentamos, no sé, hablando así un poquito, nos calentamos A ver, ahí, yo- igual entramos ahí en fase túnel y no pues nos paramos a reflexionar, ¿no? Si esa innovación, si esa idea y demás realmente tiene un sentido la biblioteca. A ver, yo he oído a gente que en su caso de sus puestos de trabajo que les exigen, que dicen, estamos invirtiendo tanto en estas bibliotecas, en este sistema, tenéis que hacer cosas. O sea, ya directamente les dicen, oye, tenéis que hacer cosas, sois mucha gente, tenéis que hacer cosas, simplemente. O sea, yo creo que sí puede venir de nosotros y de, bueno, los poderes que lo gestionan, porque a lo mejor no consideran que sea una inversión real, a no ser que vean algo tácito ahí que puedan decir, pues hay tantas visitas guiadas y tantos clubes de lectura y tantos, necesitan tener unos números, no les sirve que la gente esté ahí, que se cree
un valor, un lugar donde esté la sociedad, no les sirve. Tienen que ver actividades, algo, porque como no se pasan por allí, pues o les porque das no un saben, informe. es el problema de siempre, no saben lo que es una biblioteca. En este país, durante mucho tiempo, las bibliotecas han sido salas de estudio, con suerte, ¿no? Y en ese apostarlo todo, todos los huevos en la misma cesta, hemos olvidado al público que tenemos, ¿no? Y todos tenemos experiencia que al final a la biblioteca lo que venían eran los chavales a estudiar, jubilados y amas de casa, ¿no? Con todo mi respeto a los jubilados y a las amas de casa. Pero no hemos, o las instituciones o nosotros mismos a veces, no hemos luchado por nuestro verdadero público, ¿no? Es lo que llaman algunos teóricos el no público de las bibliotecas, que es ese público que entra, estudia, se va y ni siquiera ha mirado una estantería con libros, ni siquiera ha mirado las novedades, ¿no? A veces, como decía Alberto, ¿merece la pena todo este esfuerzo? Yo creo que sí, que merece la pena, pero también merece la pena que no perdamos de vista cuál es el objetivo de las bibliotecas, ¿no? Que el objetivo de las bibliotecas no es otro que acercar a los lectores, o sea, acercar a las personas a la lectura. No es un cantajuego, no es unos conciertos continuamente, no es vamos a recortar, vamos a hacer pinta y colorea, sino que tenemos ahí un objetivo que es el del fomento de la lectura. Eso es. Creo que hay veces lo que creo que sucede a veces de que, sobre todo ahora, ¿no? Que igual tenemos muchas herramientas para estar ahí consultando lo que está sucediendo en otros centros, ¿no? Lo que está sucediendo en Orense, en Cádiz, en Montijo, en Madrid, en cualquier lugar, ¿no? En Estocolmo, en donde queráis. De que puede haber ideas fantásticas, servicios súper innovadores que estén funcionando allá, que los queramos extrapolar íntegramente a nuestra realidad y que igual no tenga ningún sentido. O sea, esa fase de reflexión de, vale, la idea puede ser fantástica allí, lo va a ser aquí. Igual hay veces que falta esa criba, ¿no? Esa fase de reflexión para adaptarla a la realidad, porque yo creo que cada biblioteca, vale, sí, hay servicios comunes y tal, pero yo quiero pensar de que cada biblioteca es un mundo diferente, en la mayoría de los casos. Entonces, quizá hay veces que hay ciertas cosas como que, a pesar de que se hagan con toda la ilusión del mundo y demás. Sí, pero claro es que cada realidad es un mundo en sí misma, entonces no podemos comparar, por ejemplo, una biblioteca de un medio rural, no podemos comparar una biblioteca, como es Montijo en este caso, pues con una biblioteca regional, por ejemplo, en el caso de ciudades grandes, o bueno, la biblioteca del estado de Ourense, que hablamos, pues claro, que una biblioteca fantástica, enorme, con 3 plantas, si no me equivoco, creo que tenía, ¿verdad? Y claro, los habitantes de un medio rural, a los habitantes de una gran ciudad como por ejemplo Madrid o como Valencia o Sevilla. Igual tienen necesidades diferentes, posiblemente las tengan, y entonces ahí habría que partir más de ahí, ¿no? Más que de lo fantástico que parece esa idea que han puesto en práctica en la Universidad de Cincinnati, por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad de Cincinnati. Porque la pregunta es la pregunta existencial de siempre, ¿no? Los bibliotecarios también tendríamos que hacer un ejercicio de humildad y de reflexión y de decir quién soy o qué soy y qué es a dónde quiero llegar, ¿no? Porque a veces, mira, yo siempre pienso que el paso trascendental de la automatización en las bibliotecas y de los catálogos colectivos y de la globalización nos abrió muchísimas puertas y nos abrió además un camino de cooperación bibliotecaria, pero en ese camino de cooperación bibliotecaria a lo mejor perdimos la esencia, ¿no? Cuando decían que la fotografía iba a acabar con la pintura, pues nunca acabó con la pintura, o que la radio iba a acabar, el cine iba a acabar con la radio, nunca acabó con la radio. En este caso, las nuevas tecnologías, esas fantásticas cosas que dice Alberto que ve en las bibliotecas de Estocolmo, no va a acabar con nuestra comunidad bibliotecaria, no va a acabar con el día a día de nuestros lectores, con los problemas que nos pueda dar la comunidad. Y ahí es la misión del bibliotecario el conocer, hacer primero un diagnóstico de qué tipo de biblioteca y qué tipo de usuarios tiene. Claro. Nosotros decimos siempre que la biblioteca tiene que estar donde están los usuarios, pero también tiene que conocerlos, ¿eh? Yo creo que nada más lejos de la realidad. O sea, todos los avances que estamos teniendo, el libro electrónico, por ejemplo, que es lo que hablamos muchas veces, que podría acabar con el libro en papel. No, yo creo que ni acaba con el libro en papel, ni va a acabar con las bibliotecas, sino que al contrario, nos sirven como un estímulo
para poder atraer a nuevos usuarios y para poder Eso es. involucrar a los lectores de una manera diferente, ¿no? Pero ¿os acordáis eso de cómo eran las bibliotecas hace años? Por ejemplo, bueno, Alberto y María, sí, quizás como visitantes podíais conocer un poco cómo eran, qué idea teníais. Nombraba antes Yolanda, decía pues eso, como las bibliotecas, pues como lugares de silencio, de estudio y demás. ¿Vosotros también las concebíais así? Cuando empezasteis a estudiar, por ejemplo, ¿qué idea teníais de la biblioteca? No sé, Es difícil la pregunta, ¿eh? Yo me acuerdo... creo que no iba mucho a la biblioteca. Yo no sé por qué elegí esta profesión. Yo me acuerdo que aluciné la primera vez que tuve que me atreví a hacer una búsqueda en el OPAC de la biblioteca. Era muy confuso todo. Porque encima no era como por ejemplo el APSISnet que puede ahora el OPAC, o bueno, el Koha, ¿no? Que utilizáis vosotros, no era tan guay, ¿no? Bueno, vosotros lo recordaréis bastante mejor, pero yo me era una acuerdo movida. Que teníamos en la universidad el Millennium, creo que era el Millennium, y cada ejemplar tenía su ficha, que yo era horroroso a buscar. Pero igual fíjate, Yolanda, que ellos hablan ya... Sí, perdona, te decía eso. Mira, cuando empezó la automatización de biblioteca, a mí sí me cogió ya trabajando el proceso de automatización de las bibliotecas. Al principio la automatización era una locura, trabajábamos en monopuestos, es decir, cada uno tenía su catálogo en su biblioteca y cada nueva incorporación que se hacía o cada nueva actualización nos decían: el entorno es más amigable. Siempre era la misma pregunta. Un entorno amigable. Yo decía, joder, ¿qué entorno amigable si esto echa para atrás, ¿no? Nunca enseñamos a los usuarios a utilizar el fichero de fichas y nunca le enseñamos a utilizar el OPAC. Eso con lo cual... Si es que yo recuerdo, porque que iba a comentar eso, que ellos hablan, Alberto y María hablan, de las primeras veces que iban ya a las bibliotecas, cuando estaban a lo mejor estudiando un poco más enfocados a las bibliotecas, que ya, y la primera vez que buscaban en el OPAC, Alberto. Yo recuerdo que la primera vez que yo busqué en una biblioteca, sabiendo que podía buscar, fue en fichas catalográficas, en las fichitas estas del ISBD, que bueno, en los ficheros así. Yo, claro, no tenía ni idea de que se podía acceder a esos ficheros que eran para el público. Cuando empecé a estudiar la carrera y fui a la biblioteca de Badajoz y busqué un libro que yo quería y lo encontré, además lo localicé, fui al estante y lo encontré. Para mí eso era un logro, pero claro, era todo manual, Nosotros hemos vivido... Y nadie nos enseñó, ¿eh? No. Bueno, en la carrera sí, pero antes nunca, claro. De la película Desayuno con Diamantes, cuando él le enseña a Audrey Hepburn y le enseña a utilizar un fichero, porque tampoco lo sabían, ¿no? A veces es cierto que tenemos unos servicios bibliotecarios fantásticos y nos empeñamos en demostrarle a la gente que hacemos presentaciones de libros. Pues mire usted, hacemos presentaciones de libros, pero también tenemos servicios bibliotecarios y a veces hay que enseñarle a la gente a hacerlo. Estamos hoy, yo creo que nos hemos puesto a contar nuestras batatitas del abuelo Cebolleta. Y seguro que a muchos de los que están ahí les gusta lo que les contamos, porque bueno, les sonará chino, pero seguro que les gusta. Vamos a dar un pequeño respiro y ahora seguimos contando cómo eran las bibliotecas de antes. Y nada, pues lo que decimos, hemos hecho una pequeña pausa para tomar un poco de relax en esta aventura que estábamos contando, porque bueno, pues eso, estamos recordando cómo eran las bibliotecas hace años, pero parece que es toda una vida, pero que tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? Yo recuerdo mi primera experiencia con la informatización fue recién terminada la universidad, pero no fue en una biblioteca pública. Fue en una biblioteca escolar porque me tocó hacer la mili. Después de terminar de estudiar me tocó hacer la mili como a tantos... Momento, abuelo Cebolleta. Abuelo Cebolleta total. Sí, es por darle un poco de humor, porque el programa de hoy va muy serio. Entonces, voy a hablar de mi mili. Y bueno, hice la objeción de conciencia y me fui al colegio de Oliva, al colegio de mi pueblo, que le habían concedido una subvención, le habían concedido un programa para informatizar la biblioteca.
se llamaba el programa ABIES, que si no me equivoco en los colegios sigue funcionando, las bibliotecas escolares Sí, siguen sí. funcionando. Creo que sí. Las bibliotecas escolares siguen teniendo ABIR. Y era un programa además muy bueno. O sea, no sé, no lo sé. Quiero decir, he utilizado programas posteriormente mucho peores que ese ABIES que utilizaba en el año 98 o 99, podría ser. Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia con la informatización de la biblioteca. Porque antes, traía por aquí, que lo estábamos viendo antes, y lo comentábamos con Yolanda, teníamos el sistema de fichas, las fichas azules, que era para los usuarios, las fichas azules que eran para los libros, y que cuando se hacía un préstamo, decíamos, Yolanda, ¿verdad?, que enganchábamos una ficha con otra, le poníamos un clic, y así era como sabíamos que una persona tenía ese libro. ¿Tú lo recuerdas, no, Yolanda? Hombre, yo recuerdo aquel momento como todo el día haciendo trabajos manuales, porque aquello todo era venga a recortar, venga a pegar y venga a esto. Yo he puesto tejuelos con goma arábiga, cosa que vosotros no habéis hecho ninguno porque ya habéis conocido las etiquetas autoadhesivas, pero yo he puesto tejuelos con goma arábiga y he hecho tejuelos a mano con las reglas de molde. O sea que... Claro, tú también. Bueno, los tejuelos... Y he buscado novedades. Qué fácil los de ahora, ¿no? Qué fácil. Los tejuelos... No, Alberto, no es fácil. No es fácil. Os enseñaba también que tenía por aquí algunos tejuelos que eran de la sala infantil, que eran unos tejuelos tropelados con colores, para identificar por colores, y lo que dice Yolanda, teníamos que hacer con las reglas estas de molde, con un rotring, que era el único el rotulador que entraba en el molde, escribir ahí, claro, para que tuvieran todos el mismo tamaño, y con goma arábiga pegarlo, sí, yo eso lo recuerdo perfectamente. Yo me acuerdo el profesor de catalogación, nuestro difunto Bereijo, pobriño, que nos comentaba que, claro, que había que utilizar determinada tinta porque si no, con la luz se iba la tinta y no sé qué, no sé cuánto. Que creo, por lo que veo, no pasa con la tinta de impresora, ¿no? Pero que sí que antes se tenía que tener en cuenta. Porque este hombre, claro, también llevaba tiempo antes de la informatización, pero yo creo que, por ejemplo, en Coruña me suena que en el 2000 ya estaban las municipales informatizadas. Sí, aquí, por ejemplo, en Cádiz desde el 95, ¿no? Nosotros fuimos además de las primeras ciudades que automatizó la biblioteca y de las primeras ciudades que tuvo además un servicio novedoso para los usuarios, que era lo que entonces se llamaba microteca, que eran los ordenadores para que los procesadores de texto, para que la gente pudiera hacer sus trabajos en las bibliotecas. Empezábamos a innovar con otros servicios, ¿no? Ya no era solo el servicio de estudio o el servicio de préstamo, sino otros servicios como, por ejemplo, eso, el poder hacer un trabajo en el ordenador. Yo creo que aquello fue de lo primero, ¿no? Porque a partir de ahí han venido muchísimos servicios dentro de la biblioteca. Quizás Alberto de eso sabe más, porque es el... Yo te iba a preguntar, o sea, el tema, o sea, puramente para sacar un yolandato para mis temas de oposición. O sea, el proceso de automatización aquí en España se lleva entre finales de los 80, mediados, ¿no? Sí, y va... los 2000 quizá, ¿no? Lo que es eso, introducir catálogo, o sea, lo que es el sistema de gestión y demás, ¿no? Estamos hablando. Claro, estamos hablando de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Ese tema horrible de oposiciones que es los SIG, ¿no? Desde la primera máquina Aiken, que empezó con la automatización de la biblioteca, hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Ya con los soportes más conocidos. Pero empezó ahí, además era un trabajo interno, ingrato, y que al usuario ni le iba ni le venía, porque el usuario al fin y al cabo le daba igual que el catálogo estuviera en ficha o que el catálogo estuviera en un opal. Lo que quería era acceder al libro y al fin y al cabo esa es la función nuestra. La función nuestra no es otra que ser puente entre el libro y los lectores, ¿no? Bien a través de máquinas o bien a través de nuestra propia persona, porque José habrá conocido el hacer las compras no mirando catálogos automatizados, sino mirando revistas, mirando el Babelia, mirando las librerías directamente. Hombre, y claro, y tener los comerciales que venían a la biblioteca, que bueno, ahora ya claro, ahora ya prácticamente todos te lo ofrecen por correo electrónico, te mandan su catálogo y demás. Tampoco te creas, que yo he estado en una biblioteca que te vienen los comerciales ahí con sus cajitas. Sí, y con sus maletas. Sí.
A ofrecer O sea, enciclopedias, ¿eh? Sí, sí, no, sí, eso yo- no. Comerciales que hemos visto. No, los de las librerías que tenían un concierto, cuando yo estuve trabajando en arquitectura, había una serie de librerías especializadas, les llevaban la cajita con las propuestas y lo que se quedaban se lo quedaban y si no se lo devolvían. ¿Y qué me Pero dice seguía Yolanda de los anuarios? ¿Recuerdas los anuarios que Hombre, yo creo que estaban en todas las bibliotecas de España, ¿no? Los anuarios estos con la encuadernación negra, que bueno, los anuarios y todavía una cosa peor, los repertorios bibliográficos, porque eso. la bibliografía española se editaba en Exacto. papel. Se Pero editaba en papel. servía para algo. Es que siempre tuve la curiosidad, servía, se usaba. Servía y el manual del librero hispanoamericano de Palau nos servía muchísimo, sobre todo para el fondo antiguo. O sea que todo eso es un mundo y podíamos hacer un biblioteconista especializado en catalogación, ¿no? Cómo se catalogaba antes, cuáles eran nuestras fuentes de información y Qué cuáles bonito son sería. ahora, porque parece que ya está todo catalogado, que lo único que tienes que hacer es ir capturando de una base de datos, pero ahí había un trabajo arduo y duro, ¿no? De todas maneras, por no aburrir un poco al personal que no sea, o sea, al más lego en biblioteca, en la profesión, yo creo que también para los usuarios ha cambiado mucho la biblioteca, ¿no? O por lo menos eso me gustaría pensar, ¿no? Me gustaría ver o creer que nosotros estamos haciendo que la gente cambie también su visión de las bibliotecas, ¿no te parece, Alberto? Sí, yo, yo creo que sí. O sea, yo recuerdo que lo que os comentaba antes, esa primera experiencia que tuve con el OPAC en la biblioteca municipal de Torrelavega, que yo estaba ahí, que estaban los ordenadores en el hall, ¿no?, de la biblioteca. Claro, estaba yo allí en el ordenador ahí tecleando, veía todo eso que era en una interfaz de estas de tipo MS2, ¿no? Así, todo en color verde y negro. Y yo a veces, claro, no entendía nada, miraba atrás, veía ya que era un subalterno el pobre, tampoco tenía por qué saber y yo ahí me estaba súper vendido, ¿no? No tenía ni idea de cómo se manejaba, ¿no? No había ningún profesional que estuviese ahí haciendo esa labor de alfabetización, ¿no?, informacional, enseñando a los usuarios a utilizar las herramientas de la propia biblioteca para que fuera autónomo, ¿no?, en la búsqueda. Yo espero que eso se haya corregido, ¿no? Se esté corrigiendo en la mayoría de las bibliotecas, vaya, porque me parece una labor esencial que, o sea, creo que es muy enriquecedora para el propio usuario y también para los bibliotecarios también es algo muy efectivo, ¿no? O sea, porque también, no sé, están compartiendo esa herramienta que se invierte muchas horas en ella por enriquecerla y da gusto, ¿no?, ver que la gente es autónoma en su utilización. Yo tengo ese recuerdo, ¿no?, de esa primera experiencia que fue nefasta. De hecho, es que creo que no la volví a utilizar. O sea, Sí, a mí me pasó lo mismo. bajaba o preguntaba directamente o bajaba y esperaba que los libros que buscaban me saltaran ahí de la estantería, ¿sabes? Mira, y cuando hablábamos Echaba horas allí. Cuando hablábamos antes de la realidad y el deseo, me viene también un poco a la cabeza eso que estás diciendo, Alberto, esa automatización, esa modernez frente a las colecciones de las bibliotecas que muchísimas veces eran colecciones muy obsoletas porque eran colecciones que procedían la mayor parte de donaciones y ya sabemos que las donaciones equivalen, o sea, que bueno, traducido en voy a hacer la vanguardia de Holanda siguen existiendo esas donaciones del año Mari Castaña, ¿eh? Cuidado. por esto. Un llamamiento desde aquí, cuando No, quieran donar libros, yo siempre digo lo mismo, no quieras para los demás lo que no quieres para ti mismo, y si lo que quieres es deshacerte de los libros, mira, hay contenedores de papel que lo agradecen, ¿eh? claro, es bueno. Aunque sea muy duro, ¿eh? Porque Un ahí libro. llegaríamos quizás a otro concepto, ¿no? Que era eso, cómo nos veían los usuarios, sobre todo pues en esta biblioteca decimos tradicional, porque lo habíamos comentado, era una sala de estudio y un almacén de libros, o sea, las bibliotecas no eran otra Exactamente. cosa. Y no sé si incluso cuando nosotros empezamos a formarnos en el mundo bibliotecario, quizás entramos también con ese desconocimiento, ¿no? Yo por lo menos en mi caso realmente, claro, la biblioteca municipal de mi pueblo no hacía ningún tipo de actividad para atraer a usuarios ni hacía nada, simplemente abría para que los chavales fuésemos allí a hacer nuestros deberes y para que quisiera ir a coger un libro, no había más. Es lo que es la concepción que teníamos. No recuerdo quién fue, lo tendré por ahí apuntado, pero la frase era buena, era un especialista
bibliotecas que hablaba del cambio de paradigma, ¿no? De lo que es la biblioteca centrada en el proceso, es decir, por ejemplo, catalogar y crear un producto, en este caso un catálogo, en el que estuviese todo, ¿no? Y luego ese cambio de lo que es el catálogo, de lo que es el libro o el material, hacia el usuario, ¿no? Ese yo creo que ha sido el tránsito que ha habido en los últimos años, ¿no? En los últimos 20, 30 años, no sabría decir cuál es el periodo. Y eso sí que creo que lo estamos viendo. O sea, de cómo hay un interés en comunicar o en facilitar ahí los servicios y las colecciones que tenemos en las bibliotecas, más pensando en cómo lo van a recibir, ¿no? Más que en cómo nosotros lo estamos trabajando. Creo que se está Claro, poniendo el porque acento en el otro lado. además no solo eso, sino que tenemos que tener un horizonte en el que el usuario no sea un usuario con fecha de caducidad, ¿no? Nosotros pensamos siempre en la biblioteca infantil, ahí están los niños y de pronto los niños desaparecen. ¿Dónde están esos niños? Nunca nadie más supo de esos niños. Yo, como tengo más años que Matusalén, pues yo ya me he encontrado a madres que vienen ahora con sus niños y eran Las niñas de la biblioteca. Me parece horrible, pero bueno, yo las veo y me alegro, pero me pongo a pensar y digo, Dios mío de mi alma, dentro de una vienen con los nietos y todavía sigo yo aquí. Esto es una condena. Pero no cuidamos al usuario, ¿no? Y en ese sentido es verdad lo que dice Alberto. Yo creo que ahora nuestro interés o nuestra meta debe andar por ahí, ¿no? En fidelizar a ese usuario que a lo mejor viene para estudiar, pero conoce otros servicios bibliotecarios que le puedan enganchar, ¿no? Podríamos decir entonces, no sé, se me ocurre, ¿no?, la pregunta, que las bibliotecas del pasado, de las bibliotecas del siglo XX, miraban el centro, el objetivo era el libro, o sea, se movía siempre alrededor del libro, y puede ser que ahora las bibliotecas del siglo XXI, las bibliotecas de esta vanguardia que estamos intentando sacar adelante, nuestro objetivo y nuestro centro corresponde al usuario. Tal cual. Yo creo que sí, debería de estar en nuestro... Sí, hemos dado ahí un pequeño giro, ¿verdad? Y bueno, es un giro que viene quizás marcado. Vamos a dejar un poco atrás pues las bibliotecas que hemos nombrado, esta forma que teníamos antes, este trabajo que hacíamos antes en bibliotecas, y vamos a comenzar a hablar pues de las bibliotecas del presente, ¿no? Que son unas bibliotecas donde siempre nos estamos intentando convertir en un centro cultural, incluso en ocasiones podríamos decir que el centro también de ocio, y bueno, que intentamos pues abrirnos a todos los públicos, ¿no?, y atraer a todo tipo de público. Para ello, pues ofreciéndole acceso a todo tipo de información que, bueno, también conforme va avanzando la sociedad va teniendo ese acceso, pero bueno, creo que las bibliotecas fuimos pioneras en ofrecer, por ejemplo, el acceso de Internet, en ofrecer el wifi gratuito. Y una cosa muy importante, porque en la época en la que estamos, en esta época en la que a la política lo que le interesa es que los ciudadanos estén poco informados, en esta época de fake news, de posverdad y de todo eso que estamos continuamente viendo, la gente tiene mucho acceso a la información, pero tiene poca información. Entonces, las bibliotecas ahí sí cumplimos un papel importante, porque la gente puede tener acceso a través de Internet a un montón de información que no sabe discernir o que no sabe canalizar. Y las bibliotecas servimos para eso, ¿no? Servimos para que, no voy a decir que somos los templos de la verdad, pero es donde la gente puede encontrar realmente información veraz, claro. Eso es. Sí, en ese sentido, los servicios de referencia, que con esta capacidad que tenemos de acceder a la información desde un aparato que llevamos en el servicio, ¿no?, igual han quedado un poquito como en segundo plano de lo que se hace en una biblioteca. Yo creo que tiene ahora un momento de posibilidades de volver a trabajar para ponerse en un lugar ahí, precisamente para lo que ha dicho Yolanda, ¿no?, para hacer que el usuario aprenda a informarse correctamente, no simplemente el primer resultado que le aparece en Google o la primer tweet que consulta sobre un tema en una red social, ¿no? O sea, esa labor de decir, mira, estas son unas fuentes de información, son fiables, y aquí pues, eso es una labor ahí que parece como muy evidente, ¿no?, pero que realmente quizá no lo sea, ¿no?
Entonces hay un campo de trabajo muy interesante, creo yo. Y lo Yo que creo que ocurre, es una cosa que en el pasado sí que se tenía muy presente porque era lo de el bibliotecario referencista, que es donde Eso están las es. enciclopedias y tenía su puesto. Yo, la verdad, solo vi una vez a una persona ahí, pero bueno, en teoría siempre había una tal. Y yo creo que se ha perdido porque ya no es lo de vamos a estar el técnico especialista, ya no está ahí porque las consultas bajaron con esto. Supongo que con lo de internet. Yolanda, no sé cómo, claro, yo como no he visto la evolución, no sé en tu caso si has visto cómo ha ido evolucionando. Claro, es que Alberto yo creo que ha dado un poco también, Alberto, y te estoy dando muchas veces que has dado la clave, ¿eh? Uy, Sí, la verdad, no, No, muchas gracias. pero ha dado en la clave. O sea, tú nada más que tienes que pensar un usuario hace 20, 25 años que iba a la biblioteca, pedía una información y se le servía la información que estaba buscando. Hoy en día, cualquier persona accede a Internet, accede a Google y se queda con la primera noticia, que normalmente es la que ha posicionado a alguna empresa con algún interés concreto, ¿no? Nadie se cuestiona si esa noticia es verdad o es mentira, y eso se ve muchísimo en la gente joven cuando tiene que hacer un trabajo, cuando tiene que hacer algo. Por ejemplo. Antes iba al bibliotecario, el bibliotecario le informaba en qué enciclopedia o en qué manual podía encontrarlo, y ahora se contentan con eso, con lo cual tenemos un público cada vez más desinformado, más analfabeto, aun siendo alfabetos digitales, y más iletrado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto, como decía Alberto, tenemos el reto de volver Pero a ¿sabes lo que convertirnos en ocurre? Creo que el problema es que vivimos en el mundo de la inmediatez. O sea, Claro. necesitamos saber esto y lo necesitamos ahora no, lo necesitamos hace 10 minutos ya. Entonces, claro, lo que tú dices, te vas al móvil, miras rápidamente lo primero que te sale, no contrastas la información, si es veraz o no, si es válida o no, directamente copias, pegas y ya. Nos quedamos en eso. Y así estamos, en Miliki Incluso- se muere 2 o 3 veces al año. Sin incluso embargo, una- bueno, Que va Incluso muriéndose de un fenómeno que vaya, que igual hemos caído todos en él, ¿eh? No digo que... Pero es el tema de buscar información con una idea preconcebida de lo que tienes que encontrar y solo convencerte de esa información que va a responder esa idea preconcebida, ¿vale? O sea, decir, vale, perfecto, tenía razón. Aquí está este enlace, ¿no? Que lo demuestra. Eso no es buscar información, eso es como... un efecto, creo que lo llamaban por ahí el efecto eco, ¿no? Hacerte, digamos, eco de esas opiniones que están respaldando la tuya. sí. Eso es muy peligroso. Por eso De digo, todas el formas, tema de los bibliotecarios referencistas, o bibliotecarias referencistas, es un perfil que me parece súper valioso, y servicios como el de Pregunte, me parece que, y encima con estas actualizaciones que han hecho de la plataforma, me parece, o sea, que es un proyecto fantástico y que desgraciadamente igual no tiene la difusión o el conocimiento por parte de la sociedad que se merece. Pero vaya. Alberto, voy a parafrasear a Yolanda y creo que has dado en la clave, ¿eh? Madre mía. Hoy, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que antes de hacer el programa siempre sacamos el guión y tal, y hoy le tocaba a Alberto, era el que le tocaba estudiárselo. Entonces, claro, ha hecho los deberes y viene bien preparado. No, decía que sacabas tú a colación ahora el servicio de Pregunte, las bibliotecas responden, y comentaba eso, que habrá muchos usuarios que no sepan en qué consiste. Nosotros siempre hemos hecho gala de hablar como Biblioteconecta, que es un programa hecho por bibliotecarios, que estaba hecho también para bibliotecarios, pero no solo para bibliotecarios, sino queríamos que Biblioteconecta nos diese a conocer nuestro trabajo a todo el público, a todos los usuarios posibles. Y bueno, pues creo que es una plataforma interesante desde la que podríamos abogar por dar publicidad a este servicio, a Preguntas a las Bibliotecas Responden. Sí. No sé si os apetece explicar más o menos, sabemos, bueno, quiero decir, que os apetece expliquemos un poco en qué consiste el servicio, si queréis, por si alguien no lo conoce. Sí, es un servicio de referencia online, creo que es de las bibliotecas, de algunas bibliotecas públicas del Estado. Sí, no de todas, porque por ejemplo en la nuestra no colaboramos en esa iniciativa. Sí, creo que te presentas voluntario
Y se van turnando, no sé si cada día o cada semana, para todas las cuestiones. Lo que no resuelven, no te hacen la bibliografía. No sé, que había una serie de excepciones que no te hacían, o sea, no te van a hacer el trabajo de clase, pero sí te van a ayudar a investigar, a buscar la bibliografía que te puede ayudar a encontrar la información que buscas. Y datos concretos tampoco no me acuerdo muy bien. Pero bueno, y es un servicio poco conocido, que es análogo al servicio que tiene la Real Academia de la Lengua, con ese preguntas a la RAE, y además ya lo utiliza muchísima gente, para dudas ortográficas fundamentalmente. Bueno, pues también existe ese servicio para las bibliotecas, y en aquellas localidades o municipios o poblaciones donde no estén, pues siempre hay una persona, aquí estamos, que le podemos responder las preguntas de la misma manera, ¿no? A mí me gusta pensar que los estados hacen las leyes y las leyes uniforman a todo el mundo y son de obligado cumplimiento, pero las bibliotecas están para que los usuarios cuestionen esas leyes y para que tengan una opinión pública y que tengan una opinión formada. Y la única manera de tener una opinión formada es acudir a las fuentes de información que normalmente no están en ese posicionamiento SEO que tienen las redes sociales, que normalmente no están en los medios de comunicación, sino que están en lo que decía Alberto. Alberto ha vuelto a dar la clave. Están en la reflexión, están en la lectura y están sobre todo, bueno, pues en los estudios que se hacen, y que para eso tenemos uno de los países con más producción literaria científica de toda Europa, ¿eh? ¿Puedo decir una cita? ¡Hombre! Uy. Venga, que es tu momento, Alberto. Nada, Oye, Alberto, ¿quieres que te pongamos cabecera también, cita con Alberto o algo, o no es necesario? La podemos compartir porque tú a veces también contracitas a Yolanda, ¿eh? ¿Has visto alguna vez? Eso, ahí me estabas esperando, ¿eh? Yo quería citar a mi querido, al tiempo que he odiado, Neil Gaiman, que ya lo sabéis que hemos hablado de él, que dijo precisamente que creo que es una frase que encaja muy bien con el espíritu este de Responde, ¿no? O la propia labor que hacemos de referencia a las bibliotecas, ¿no? Que Google te puede dar, yo qué sé, 100.000, millones, ¿no?, de resultados, ¿no?, a esa duda que buscas. En cambio, el bibliotecario o la bibliotecaria te va a dar el que buscas, el que necesitas. Algo así creo que dijo Neil Gaiman. Sí. Por esa frase digo, tengo que leer a este hombre. Y luego empiezo a leerlo. Cuando decía yo antes que Alberto se había estudiado bien el programa de hoy, veis que estaba en lo cierto, ¿eh? Sí. Bueno, hemos hablado sobre el pasado de las bibliotecas, esas bibliotecas del siglo XIX, XX. Hemos hablado del presente de las bibliotecas, que son estas bibliotecas de vanguardia del siglo XXI. No creo que podamos hablar todavía de las bibliotecas del siglo XXII, porque queda mucho, pero sí que vamos a hablar un poquito del futuro. ¿Qué os parece si jugamos a imaginar cómo serán las bibliotecas dentro de 10, 15 años? Pon la foto de la mítica biblioteca de China, esa que sale en todos los posts de Facebook, que parece ahí la biblioteca de la Fundación de Asimov. Esa no era que tenía pegadas las fotos de los libros. Sí, yo me conformo con que dentro de 10 años no tengamos que llevar mascarillas en la biblioteca ni en la calle. Con eso me conformo ya. Ya te digo. Que no haya que tener los libros en cuarentena. Yo no los tengo en cuarentena. No, volverás, no te preocupes. Nosotros bien. Si no, esto, al ritmo que llevamos, hacemos el programa en riguroso directo, por supuesto. Y mañana igual ya puede estar funcionando. Cuando nos ven en YouTube mañana... Que de buena mañana, ¿no? A las 9 de la mañana. Claro, ha cambiado el asunto. Aquí es que amanece tarde. Pero amanece que no es poco, ¿no? Que había un tema interesante que habíamos planteado también en nuestros debates previos al programa, que era todo lo referente al movimiento maker. Todos los espacios maker. Que bueno, yo creo que aquí sí que se nos complica un poco el asunto, no sé Yolanda, a ti, pero a mí empiezo a ver esto ya como un nuevo mundo. Yo creo que es para todos, ¿eh? Sí. Me parece que es complicado para todos. Pero vale. Pensé que decías que era abierto para todos.
No, que yo creo que es una cosa complicada para todos, o sea, no te hagas el antiguo porque no es por él, no va a ser por antigüedad. Es tan nuevo que todos estamos Es viejos. demasiado complicado. Yo había estado dando un curso con las chicas de la tabacalera, tú también. Me había encantado, me parecía maravilloso, pero claro, ellos tienen una serie de, digamos, de centros de interés específicos de, que si videojuegos, ¿qué más era? Fotografía, vídeo, ¿qué más? Sí. Impresoras Un taller de creación audiovisual con sus equipos para grabar con cromas y todo el copón. Sí, una pasada impresionante. Pero ¿qué pasa? Que ellos lo que tenían era gente específica en cada uno de esos aspectos para ayudar a los usuarios. No era tú, pobre bibliotecario, que tienes que saber absolutamente de todo. No, tenían gente especializada. Y aparte, entonces, claro, ¿quién puede tener eso todo el rato? Sabéis que decís, bueno, siempre que cuando hemos hablado de bibliotecas para visitar, os recomendaba las bibliotecas extremeñas. Cuando hemos hablado de muchas cosas, hablo mucho de mi tierra, de Extremadura, barro mucho para casa, y hoy lo voy a hacer también, ¿no? Porque curiosamente en esto del mundo maker, la Diputación Provincial de Badajoz, a través del Servicio Provincial de Bibliotecas, pues sí que están haciendo un proyecto pionero, y aquí, bueno, hay 2 bibliotecas de la provincia que han abierto su espacio maker. La primera fue hace un par de años, se ha parado todo con este tema de la pandemia, y la última ha sido hace nada, un par de semanas, que se inauguró en Cabeza del Buey, que es una de las bibliotecas además que nos siguen también mucho a través de redes sociales. Nos encanta la biblioteca de Cabeza de Buey. Sí. Un saludo para Ana, que seguro que nos estará viendo ahora. Y decía, bueno, eso, que habían inaugurado un espacio maker allí. Bueno, pues consiste básicamente en el espíritu maker, consiste en que el usuario es el que hace pues lo que traiga en mente, porque ahí hay cabida para todo. Y bueno, claro, en el espacio maker pues disponen de un par de impresoras 3D, tenían varios drones, tenían un ordenador o 2 también, alguna tablet, tenían, bueno, pues un montón de cosas pues para trabajar con robótica, con cosas así. Incluso en el primero que abrieron, que fue en Val de la Calzada, un pueblito aquí cerca, yo estuve viéndolo, y a mí es lo que más me gustó, me flipó, porque era una máquina de estas arcades, tipo la de los recreativos, con los juegos. No quería eso para mi biblioteca, quería eso para mi biblioteca. Lo necesitaba ya. Sí. ¿Sabes que hay empresas, aquí en España, hay empresas que te hacen la máquina esa, arcade? Porque yo he ido al museo del videojuego en IBI, que son maravillosos. Arcade Vintage es la asociación Arcade Vintage y tienen máquinas de esas. Bueno, tienen una asociación ahí que tienen un montón de máquinas y de allí es maravilloso y tienen todo. Puedes jugar al Street Fighter, al Super Mario, ya está. No sé si sería compatible tener la máquina con mi trabajo, ¿eh? Lo veo complicado. Pero bueno, de todas maneras, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Nosotros pensábamos, tenemos en mente que las bibliotecas son depósitos, colecciones de libros, y las bibliotecas realmente uno va a buscar lo que necesita. Puede necesitar un libro, puede necesitar un patrón de costura, puede necesitar una receta de cocina, puede necesitar una máquina arcade, ¿no? Y decías tú, ¿cómo serán las bibliotecas del futuro? Pues a mí me encantaría pensar que las bibliotecas del futuro serán esos sitios donde la gente vaya buscando información, pero información veraz, ¿no? Cualquier tipo de información. Y decía María, pues eso, que el tema este del maker pues es difícil para todos. ¿Creéis que habrá que abrir nuevos perfiles bibliotecarios para estas bibliotecas del futuro? Sí, claro. No queremos quedarnos atrás, sí. De todas maneras, voy a romper una lanza también a favor de nuestra profesión. Creo que somos de los trabajadores que más nos reciclamos habitualmente, porque hacemos cursos, la mayoría, hacemos pues esos cursos todos los años, hacemos algún curso, al menos un curso diferente, pues cursos de todas maneras presenciales, online, pagados en muchos casos por nosotros, y que bueno, pues van en beneficio de reciclar nuestra profesión. Y por ejemplo, en este caso del mundo maker, pues yo lo estaba haciendo ahora, bueno, lo estoy haciendo ahora mismo también, o sea, que creo que bueno, sería una forma de
de alcanzar esos nuevos perfiles que necesitamos, ¿no? Supongo que todos estáis de acuerdo Mm. que nos lo vamos, que nos vamos actualizando, creo, nos vamos reciclando para estar al día. Pues bueno, ya vemos lo que han cambiado las bibliotecas, lo que hemos comentado, lo que hemos hablado durante todo este programa de hoy, lo que han cambiado en estos 20 últimos años. Y un último inciso, porque se nos acaba el tiempo ya, nos va volando, como todos los días, es que, no sé, bueno, comentábamos también, Alberto, antes de empezar el programa incluso, creo que dio en la clave. Y es que nos comentaba, bueno, pues que podíamos ver un poco también cuál es el aspecto de las instituciones, si bueno, que se trabaja en esta automatización, en este paso de las bibliotecas del pasado al futuro, pero que a veces incluso, bueno, se puede obviar un poco, quedar un poco rezagadas las zonas más desfavorecidas, más rurales. Sí, o bueno, o simplemente que... A ver, yo creo que la labor está de plantear estas nuevas, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Esa necesidad de estar un poco renovándonos nosotros para demostrar que seguimos estando vigentes en la sociedad, ¿no? Eso me parece muy valioso. Tiene que haber ideas y tiene que haber miradas hacia el futuro. Lo que pasa es que hay veces que también se plantean como la única manera de ver el futuro. Creo que hay un montón de bibliotecas que, por ejemplo, este tipo de proyectos les supondría esfuerzos inimaginables, ¿no? Estamos hablando de que la gran mayoría de las bibliotecas en este país son bibliotecas en las que solo hay una persona. Todos sabemos cuál es el trabajo de una biblioteca y estar a tantos palos una sola persona es... Y que ya no hay presupuesto también, porque a mí me han contado de bibliotecas pequeñas que me dicen, es que el municipio a mí no me da dinero, yo sobrevivo de la Diputación o de la comunidad autónoma que me da libros, pero yo no puedo comprar libros porque el ayuntamiento pasa de mí. Entonces, si ya directamente desde el ayuntamiento, si ya no tienes lo básico, ¿cómo vas a ir un paso más allá? Claro. Porque al Hay final... que apoyarlas y hacer mucho ruido para que la gente exija, oye, esto es lo mínimo que tiene que tener. Precisamente Claro, el Día de las la Bibliotecas, gente exige. que decía que el Día de las Bibliotecas este año se dedicaba pues a fomentar el tema de las bibliotecas en el mundo rural, pues para que alcancen esos mismos niveles. Y bueno, eso sí es cierto que es un compromiso que hemos hablado mucho de las bibliotecas en Badajoz, que lo que se pretendía, pues con, por ejemplo, el plan de fomento de la lectura que se hacía aquí, que no se puede hacer en este momento por la pandemia, está parado, pero que el objetivo, decían siempre, era eso, que los lectores de Badajoz, de un municipio como podía ser Montijo, pues tuviésemos las mismas oportunidades que tiene un lector de Madrid de asistir a una presentación de un libro o de asistir a un encuentro con un autor de renombre, que claro que aquí en condiciones normales no vienen. Y bueno, nada, pues ya este repaso que ha sido, pues ya digo, por las bibliotecas del pasado, del presente y del futuro, llega a su fin. Y como no podía ser de otra manera, ¿verdad, Yolanda? Nos vamos a terminar, nos vamos a despedir con esa cita, con ese broche de oro que pones siempre. Y bueno, venga, vamos, porque yo creo que ahora vas a ser tú la que dé la clave. En este recorrido que estamos haciendo por las bibliotecas, en este programa que, como tú decías antes, tenía un tono un poco más serio que de costumbre, y es porque los bibliotecarios nos tomamos muy en serio nuestra profesión, no podía faltar Alberto Mangel, que es uno de nuestros autores favoritos y además un autor fetiche para este programa porque nos ha dado muchísima suerte desde que comenzamos. A mí me gustaría hoy que recordáramos una cita de Mangel que decía que las bibliotecas deben ser siempre centros de resistencia. Y me gusta incidir en la palabra de resistencia, porque en estos tiempos en los que estamos, las bibliotecas se han convertido en el refugio de muchísima gente. Pero no va a ser esta la única cita con la que me gustaría terminar el programa. Dije antes que quería hacerle un pequeñito homenaje a Luis Cernuda, y Luis Cernuda decía que el deseo es una pregunta que no tiene respuesta. Y yo creo que es que Luis Cernuda iba poco a las bibliotecas, porque en las bibliotecas el deseo es una pregunta que siempre tiene respuesta, y de hecho yo creo que todos los bibliotecarios, cuando recibimos a nuestros usuarios, les decimos siempre la misma pregunta: ¿qué desea? Pues con esta recomendación, que visiten mucho nuestras bibliotecas,
que visiten cualquier biblioteca, la más cercana que tengan. Creo que el momento de poner el punto y final al programa de hoy. Como siempre, pues nada, esperemos que a todos os haya gustado, que disfrutéis con lo que habéis escuchado, con lo que habéis visto, que nos sigáis en redes sociales, acordaos, Biblioteconesta, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.